¿Cómo andan? Hoy vamos a continuar hablando de la anatomía de la base del cráneo. Ayer hablábamos de los límites anatómicos que componen a la base del cráneo. Y hoy vamos a hablar específicamente ya de la anatomía de la fosa craneal anterior. Entonces, recordando ayer que analizábamos los límites, vamos a tener en cuenta que los límites que conforman a la fosa craneal anterior es en la parte anterior a la porción vertical del hueso frontal, que es esto que va de rosita, y en la porción posterior tenemos a las alas menores del esfenoides, a estas salientes que son las apófisis clinoideas anteriores, al borde anterior del canal óptico y pues las mismas estructuras del lado contrario. Entonces, límites en la parte anterior, la porción vertical del hueso frontal, en la parte posterior, el esfenoides. Específicamente, las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoideas anteriores y el borde anterior del canal óptico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se nos tiene que quedar bien en claro. Ahora, la fosa craneal anterior está formada por 3 huesos. ¿Cuáles son esos 3 huesos? Bueno, en su mayoría, la fosa craneal anterior se forma por el hueso frontal, que lo vemos en todo este nivel. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner más grande esto. Lo vemos a todo este nivel, ¿sí? Es el hueso más voluminoso de la fosa craneal anterior y es este hueso frontal. También recuerden que la fosa craneal anterior está formada por 3 huesos: el frontal, que es el que conforma la mayor parte, el etmoides y el esfenoides. Entonces, después de analizar qué corresponde al hueso frontal, vamos a analizar que este hueso impar que se encuentra en la parte media corresponde al hueso frontal, al hueso etmoides, este de aquí corresponde al etmoides. Y todo lo que sobra, o sea, lo que se encuentra a este nivel, corresponde al esfenoides, ¿sí? A las alas menores, aquí al cuerpo del esfenoideo planum, a las apófisis clinoideas anteriores y pues al ala menor del esfenoides del otro lado. Entonces tenemos 3 huesos, que no se nos olvide. Tenemos al hueso frontal, tenemos al etmoides y tenemos al esfenoides. Ahora, vamos a ver la anatomía más compleja, ¿no? Vamos a ver qué estructuras específicamente se encuentran en la fosa craneal anterior. Ahora bien, veamos aquí unos forámenes que pueden llamarnos la atención y decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Vamos a ponerle el color rosita para que se resalte más. Eso es parte del seno frontal. Entonces vamos a ponerle su nombre por ahí. Seno frontal. ¿Sale, vale? Este es seno frontal. Luego, también vemos una elevación. Aquí en la parte más medial, ¿sí? Que vamos a poner de verde, que es esta elevación de aquí. Esta elevación de ahí corresponde a la cresta frontal y como se encuentra dentro es la cresta frontal interna. Yo por eso siempre digo que la anatomía es bien fácil. Entonces la cresta frontal interna. ¿Y por qué es de importancia la cresta frontal interna? Bueno, porque en una porción más superior se empieza a abrir y forma un canal, ¿sí? Que es el canal para el seno sagital superior, ¿ok? Entonces esto nos tiene que olvidar. La cresta frontal interna en la parte más superior da un canal que va a corresponder al canal del seno sagital superior. ¿Qué más encontramos por aquí? Encontramos a un agujero pequeñito que vamos a poner de azul. Aquí, ese agujero chiquito. Ese agujero tiene o lleva el nombre de agujero ciego. Entonces este es el agujero ciego. ¿Y qué pasa por el agujero ciego? Por el agujero ciego pasa una vena, ¿sí? Esa vena es una vena emisaria. Y recuerden que las venas emisarias comunican la circulación intracraneal con la circulación extracraneal. Y pues esa vena emisaria también, hace muchos años, se llegó a conocer como vena de Espirino, ¿sale? Si seguimos analizando las estructuras,
de la línea media, vemos aquí a una saliente, que voy a poner igual de color verde. Esa saliente que se ve aquí es parte del hueso etmoidal y corresponde a la apófisis crista galli. ¿Y por qué es importante la apófisis crista galli? Porque ahí se inserta un repliegue de dura madre que se conoce como la hoz del cerebro. Ahora bien, ¿qué más encontramos? Vemos a una lámina cribosa en la parte media, ¿sí? Que vamos a poner de un color más tenue. Vemos a una lámina que tiene muchos forámenes, que está perforada, que la literatura nos dice que tiene aproximadamente de 16 a 20 forámenes, que está todo aquí, ¿sí? Y esa lámina perforada pues corresponde a la lámina cribosa del etmoides. ¿Dónde pasan qué? Donde pasan los filetes olfatorios del primer nervio craneal, ¿sí? Entonces esta es la lámina cribosa del etmoides. Y pasan los filetes olfatorios que vienen pues del origen real de este nervio, que pues son las células bipolares de la mucosa olfatoria, y salen acá para hacer sinapsis con un bulbo, que es el conocido como bulbo olfatorio, donde se encuentran células mitrales, ¿sí? Entonces ahí sale el bulbo olfatorio. Entonces hay que recordar la importancia de la lámina cribosa del etmoides. Luego, ¿qué más encontramos? Bueno, encontramos aquí unas pequeñas elevaciones que estoy poniendo de verde, ¿sí? Hay varias elevaciones por ahí. Esas elevaciones se conocen como eminencias mamilares. Y esas eminencias también tienen depresiones, que voy a poner de un color más tenue, que están entre esas eminencias, y es como los giros y surcos del cerebro, ¿no? Se forman por el crecimiento del cerebro, ¿sí? Porque este empuja al cráneo y se van formando esas impresiones. Entonces, tenemos a estas elevaciones, que son, ahí voy a ponerlo de negro, las eminencias mamilares, y a lo de azul, que son las depresiones digitales. ¿Sale? ¿Qué más analizamos acá? Analizamos en la parte media a esta estructura grande donde hay espacio suficiente, que es esta de acá. Eso de ahí, todo lo que voy a poner de azul, corresponde al cuerpo. ¿De quién? Pues al cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y ese cuerpo de los esfenoides, que también, o sea, ese es un nombre, cuerpo de los esfenoides, también recibe nombre de planum esfenoidal, ¿sale? Entonces eso corresponde al planum esfenoidal. Entonces vamos a ponerle planum. Y como mero recordatorio de los límites, pues veíamos que esta porción de acá corresponde al ala menor del esfenoides, a las apófisis clinoideas anteriores, ¿sí? Que se continúan con el borde anterior del canal óptico, y pues la apófisis clinoidea anterior del otro lado y el ala menor del esfenoides del otro lado. Aquí, que ya no forma parte de la fosa craneal anterior, encontramos a un canal. Este canal de aquí corresponde al canal óptico, y en los extremos está el conducto óptico, donde pasa el segundo nervio craneal. Ahora, si vemos esta foto de aquí, que es una foto pues más cerquita de la lámina cribosa del etmoides, vemos a las estructuras que mencionábamos hace rato. A esta en la parte media, que es parte del etmoides, que se llama apófisis crista galli, que ya habíamos platicado, que corresponde pues a una porción del hueso etmoidal donde se inserta la hoz del cerebro, ¿sale? Que es esta. Y vemos ahí a los forámenes que atraviesan a esa lámina del etmoides, donde pasan los filetes olfatorios de las células bipolares de la mucosa olfatoria para hacer sinapsis con las células mitrales del bulbo olfatorio. También encontramos dos canales aquí, o conductos, que son importantes a este nivel. Hay dos.
que son los conductos etmoidales anteriores, vamos a poner que por aquí estuviera otro, y posteriores, ¿no? Por acá. ¿Y qué pasa por esos conductos o canales etmoidales anteriores y posteriores? Pues pasan unas arterias que se llaman arterias etmoidales anteriores y posteriores. Pero ¿cuál es la importancia de esas arterias? Pues que esas arterias van a dar la irrigación a la dura madre de la fosa craneal anterior, de esa parte. ¿Qué más vemos aquí? ¿O qué otra relación podemos tener a este nivel? A este nivel, bueno, esas ramas o esas arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica, ¿sale? La arteria oftálmica pues es una rama de la carótida interna. Es la penúltima, el penúltimo segmento de la carótida interna, acuérdense que son 7, ¿sí? Y pues qué relevancia clínica podemos analizar acá, que cuando hay una fractura de la fosa craneal anterior, se hace fractura por aquí el cráneo y se puede desgarrar la dura madre que está recubriendo a la fosa craneal anterior y el líquido cefalorraquídeo puede fluir hacia ese nivel por esa fractura y entonces eso nos puede dar una manifestación clínica que se conoce como rinorraquia. ¿Por qué? Pues porque hubo una fractura de la fosa craneal anterior y se rompió la dura madre, entonces se está fugando el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? O líquido cerebroespinal. También hay un síndrome que puede tener relación con esto, que es el síndrome de Foster-Kennedy, en el cual vemos que hay un compromiso, una lesión del nervio óptico que viene por aquí abajo y una lesión del nervio olfatorio. Aquí está el bulbo olfatorio por acá y el tracto olfatorio. Entonces hay una lesión de ambos nervios y entonces esto sucede a raíz de que pueden existir ciertos tumores como meningiomas del nervio olfatorio. Y entonces pues ese síndrome hay que recordar que nos da un compromiso del nervio óptico y del nervio olfatorio. Y entonces esas pueden ser las relaciones clínicas que podemos sacar del estudio de la fosa craneal anterior. En general, la anatomía de la fosa craneal anterior está conformada por esto que analizamos. En resumen, los límites, la porción vertical del hueso frontal, las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, el borde anterior del canal óptico, ¿sí? Y ya estructuras, tenemos la cresta frontal interna que da al canal del seno sagital superior, vemos a los senos frontales, a un agujero ciego donde pasa una venita emisaria, eminencias y depresiones, ¿sí? Que se forman por pues, la formación del cerebro, a la apófisis crista gali donde se inserta la hoz del cerebro, que es una repliegue de dura madre, a la lámina cribosa del etmoides donde penetran los filetes olfatorios de las neuronas bipolares para hacer sinapsis con las neuronas mitrales del bulbo olfatorio, ¿sí? Vemos también al plano esfenoidal, a las alas menores del esfenoides, al borde anterior, que ya son límites que analizamos anteriormente, y si le prestamos atención a la lámina cribosa del etmoides, pues vemos 4 forámenes, 2 forámenes o 2 canales etmoidales anteriores, donde salen las arterias etmoidales anteriores, y 2 canales etmoidales posteriores, donde salen las arterias etmoidales posteriores. Y clínica, pues se puede relacionar con las fracturas o los tumores a ese nivel. Y pues de esa manera estudiaremos un poquito la anatomía de la fosa craneal anterior.